Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy al recorrido por los escenarios internacionales, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy con los análisis muy oportunos de Reiner Rodríguez, analista internacional, sobre la realidad mundial. Reiner, tú que has recorrido la carrera diplomática y has trabajado en embajadas, ¿cómo ves el Medio Oriente con esta situación de la decisión de Donald Trump de una especie de ahorcamiento económico a Irán y las respuestas de Irán que pueden ser impredecibles? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, embajador. Ciertamente vemos que hay un nuevo orden de cosas en Medio Oriente, está surgiendo una nueva arquitectura de seguridad. Estados Unidos anunciaba efectivamente que iban a imponer sanciones mucho más severas contra Irán como una forma de poder presionar para que ceda ante las concesiones que Estados Unidos desea que ellos hagan. Pero bueno, hay que recordar que Irán desde 1979 ha estado sancionada incluso de manera intermitente. Todo parece indicar que este paquete nuevo de medidas va a ser mucho más severo y mucho más amplio, e inclusive se está hablando de una externalización de las sanciones. Es decir, que no solamente se va a sancionar Irán, sino que también se van a sancionar actores que cooperen y que colaboren con el régimen iraní. En esto, ¿cómo quedaría una potencia tan importante como China, que depende del petróleo iraní y que ha tenido una cercanía siempre con Irán, más allá de la confrontación con Estados Unidos, que por ahora están llegando a niveles comerciales a algunos acuerdos? Ciertamente, digamos que China es el principal socio comercial en materia petrolera del régimen iraní. Y digamos que esto de una u otra manera, este mensaje que envía la administración Trump a Irán, de una u otra forma toca o trastoca a China. Aunque como estuve leyendo en una nota de prensa el día de ayer, China no está del todo preocupada por esto, porque como comentaba hace un par de minutos, Irán ha logrado sortear todos estos embates y todos estos ataques financieros por parte de Estados Unidos. Tocaría ver cómo se articula cierta cooperación o acercamiento entre estos actores para lograr manejar toda esta situación de conflictividad económica. El estrecho de Hormuz sigue siendo el núcleo fundamental por esos cuellos de botella por donde sale el petróleo, especialmente el canal de Suez, y en el estrecho de Hormuz fundamentalmente el 20% del petróleo. Correcto. ¿Qué estatuto podría tener en el futuro más allá de las acusaciones de Estados Unidos o de Irán? Bueno, sin lugar a dudas, las primeras semanas del conflicto vimos cómo Irán tomaba en cuenta que era el estado ribereño de este estrecho de Hormuz con mayor capacidad de control. Digamos que controlar y cerrar el estrecho de Hormuz fue desde el punto de vista de Irán, una medida, digamos, muy valiente, porque como usted bien lo indica, estaba amenazando con el 20% del suministro de energía. Pero yo considero que a pesar de que el régimen iraní, luego de todo lo que sucedió, ha estado muy pertrecho, pero la posición estratégica de Irán luego de este conflicto ha sido fortalecida. Así que me parece que en el corto y mediano plazo Irán no va a renunciar al control que tiene sobre el estrecho, mucho más allá de los discursos políticos que puedan emanar de Washington o que puedan emanar de Teherán. Yo considero que Irán va a continuar detentando el control de este, digamos, cuello de botella tan importante. Ahora, en lo interno en Irán, en las últimas semanas previas a la declaración de guerra de Estados Unidos, hubo movimientos populares después de tantos años que quisieran con mayor libertad, mayores valores occidentales que son válidos en el panorama mundial. ¿Esa resistencia parece que es acallada o es imposible manifestarse por ahora? Bueno, desde luego que hemos visto años y años en los que el régimen iraní ha atacado de manera directa a la población, y la población lo que estaba era manifestando una suerte de descontento con toda esta presión interna. Pero al régimen iraní lo que le compete, o en este caso lo que busca en última instancia siempre, es mantener el control político. Vemos que inclusive surgen ciertas facciones. Están los políticos por un lado que están abogando por una salida negociada a la crisis, y está la Guardia Revolucionaria de Irán, que en este caso son quienes controlan los aspectos de defensa y de seguridad del Estado, y quienes están, digamos, teniendo el espacio como actores que a última instancia buscan mantener el conflicto abierto con Estados Unidos. En cuanto a la población civil, en este caso la población de Irán, me parece que están viendo con mucha atención lo que está sucediendo, y yo creo que ellos están buscando que de una u otra forma el régimen, que no pereció con la decapitación que vimos a finales de febrero, están buscando que haya una salida lo más beneficiosa posible para la población y que pueda, digamos, estabilizarse el país. Tú, estudiante de estudios internacionales, graduado en la Universidad Central, ¿no considera un gaffe, como llaman los franceses, un error de la diplomacia iraní ayer cuando dice que no va a pasar lo de Venezuela? Es decir, una actitud defensiva, pero cuando se señala un país
crea roces con la diplomacia venezolana en este caso y la relación que tiene Venezuela con Irán. Sí, yo creo que eso se debe entender en el contexto de una suerte de cambio o viraje que hubo en la política exterior venezolana. Este año hemos visto que, digamos, las autoridades en nuestro país no se han acercado tanto a Irán como en años anteriores. La política exterior de un Estado cambia y tiene momentos de alta y de baja intensidad. Yo considero que estas, digamos, similitudes o comparaciones son un poco peligrosas, sobre todo porque, diría John Mearsheimer, ningún Estado debe pecar en exceso de autoconfianza. Digamos que no sabemos lo que pueda suceder, no sabemos cuál va a ser el desenlace de este conflicto, de modo que Irán no debería de prever escenarios sin saber o tener todas las cartas echadas. Ahora, en ese Medio Oriente también hay el problema teórico-religioso, sobre todo con dos vertientes del Islam, una que es la iraní con los chiitas y la sunita con Arabia Saudita y la monarquía del Golfo. Detrás de todo esto no hay también un poco esa confrontación de tipo ideológico-religioso. Por supuesto, cuando vemos el comportamiento que tiene Arabia Saudita, como sabemos, siempre ha sido un rival permanente durante muchas décadas frente a Irán. Y lo que vemos cuando el 7 de febrero se firmó el denominado Pacto de la Meca, lo que estamos viendo es que hay un trasfondo religioso. Firas Massad, que es un analista del Medio Oriente, experto de Eurasia Group, planteaba que está emergiendo un nuevo orden en Medio Oriente y él divide a los estados en dos grupos claramente definidos. Por un lado tenemos los musulmanes y por el otro los estados abrahámicos. Es decir, él divide los estados en el Medio Oriente en función de aquellos que se agrupan o que se ubican bajo el paraguas de la normalización de relaciones con Israel, en este caso con Arabia Saudita, Marruecos, etcétera, y por el otro con aquellos estados que tienen una posición religiosa mucho más fundamentalista. Claro, usted comentaba que hay dos tendientes o dos versiones de la religión islámica, suníes y chiíes. Habría que ver cómo es la dinámica que corresponde a cada uno. Claro, hay también unas minorías que es interesante nombrar, porque dentro de esos grupos hay que si los alawitas en el caso de Siria, o los drusos en el campo también del Líbano y Siria, e incluso los kurdos, que es otra minoría muy importante, y son también dinámicas particulares que complican más el escenario. Claro, y lo que estamos viendo es que desde hace un par de años se ha estado fragmentando o fracturando lo que es la media luna chií y toda esa cadena de apoyo del régimen iraní a grupos como Hezbollah, grupos como Hamas, grupos como los Hutis en Yemen se ha estado fragmentando y lo que estamos viendo es el surgimiento de un nuevo orden en el que predomina la tendencia suní. Turquía, Pakistán, Arabia Saudita. Ese pacto es interesante de Turquía con Pakistán. Correcto. Háblanos un poco de eso, el pacto, porque tiene que ver con una especie de OTAN musulmana. Es correcto, es una especie de OTAN musulmana porque estaríamos hablando de un pacto de defensa colectivo que se asemeja mucho al artículo 5 de la OTAN, por eso le dicen la OTAN del Medio Oriente, ya que un ataque que se dirija a uno de los actores del tratado, lo que va a hacer es ser considerado como un ataque directo contra el resto de los actores. Yo diría que cualquier acción de los estados en Medio Oriente de una u otra forma trastoca el equilibrio o el delicado equilibrio que se vive en esa región. De modo que habría que también observar cómo se van a ir manifestando los demás actores. Yo creo que se va a ir sumando Egipto. Esta mañana Bangladesh anunciaba que también tenía las intenciones de sumarse a este pacto y también considero que podría anexarse Qatar. Esto aísla mucho más a Irán en la situación presente y tal vez más la influencia de Estados Unidos en toda la región. Pero vamos al corte, compromiso comercial y regresamos para seguir profundizando sobre el tema del Medio Oriente. Tú que eres un conocedor de la materia. Ya regresamos con Reiner Rodríguez.